La población de Israel. Achaques de las fiestas del nuevo año 5784, en los días pasados, más de 15 millones de judíos a través del mundo mandaron millones de WhatsApp para felicitarse y augurarse suetos de sanidad, de vidas largas, de reposo y de paz, con besos y abrazos. Si ajustamos a esto las muchísimas llamadas telefónicas durante la semana de Rosh Hashanah, nos rendemos cuenta que el pueblo judío en nuestra época se siente oroso, acción que muestra con amistad la unión que existe a los niveles familiares, profesionales, políticos y más. Es de costumbre que en cada empecillo de año se publican en Israel datas de estadística que nos dan una idea justa de la vida del país. A la fin del año pasado, cerca de 9.8 millones de almas vivían en Israel, cantidad que pujará verso la fin del año en curso a 10 millones, cosa que representa 10 tantos más del año de su fundación. Además, verso la fin de 2048, se espera que la población de Israel será de 15 millones. De los cerca 9.8 millones de ciudadanos, 9.2 millones, 73% son judíos, y cerca 2.1 millones, 21% son árabes. A esto se ajustan 549 mil personas que appartienen a otras religiones. Durante el año 2022, 74 mil nuevos Olim se establecieron en Israel, cantidad de judíos que se adjuntaron a los 3.4 millones de viejos Olim. En totalidad, la población pudo de 194 mil almas, lo que representa una aumentación de 2%, donde 172 mil nuevos nacidos. La norma media de la mujer israeliana es de 3 criaturas, mucho más alta de la europea, que es de 1.6 criaturas solo. No olvidar que 16.800 israelianos expatriados retornaron en 2022 a vivir en el país, lo que prueba que, malgrado la inflación, la economía se mantiene en buen estado. De otra parte, durante 2022, los 22.8% de la fatalidad fue causada por el cáncer y 9.5% achaques de la corona. Israel posee en sus hospitales 1.7 camas y 4.8 enfermeros por 1.000 ciudadanos. El 80% de los israelianos a edades de más de 20 años se sienten sanos y no necesitan un cuidado regular. 1.914.700 eleevos, chicos y de segundo nivel de educación, estudian en las escuelas del gobierno. 1.018.900 en escuelas primeras y 795.800 en secundarias, con 884.600 en maestras. 142.000 estudiantes escaparon en 2022 estudios secundarios, lo que representa una aumentación de 7.3% en rapport con el año pasado. La producción bruta por individuo de Israel, GDP, arribó a $58.270, lo que es la tretzena más alta en el mundo, con una exportación de $86.6 millardos en servicios y $72.6 en productos, así creando un montante demasiado de $15.005 millardos. Su armada es una de las mejores del mundo, gracias a su capacidad
de estar siempre pronta e innovativa en armamentos. Malgrado los entrompezos políticos actuales y la vida cara, 90% de los israelianos se declaran contentos de vivir en el país. Malgrado los diferentes políticos internos, los israelianos, vistos del extranjero, dan una impresión de ser unidos y contentos de pertenecer a la nación israeliana. A todos los niveles de la sociedad israeliana se ve y se siente un cuidado atentivo sobre los judíos del mundo y del Estado de Israel, de su existencia y de su democracia. Como es dicho, Kol Israel Averim Ze Baze. Todo el pueblo de Israel es responsable de uno al otro. Rogaremos en estos días santos a que nuestro Dios bendito nos dará vidas largas, paz, sanidad, pan sin sal, fuerza para defender, días sin estrechura, y que cada judío llegue a realizar su deseo. Amén ve amén.